representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Arrancamos nuestro programa de hoy haciendo referencia a la aún tensa, muy tensa, por cierto, situación que se está viviendo en Bolivia. En Bolivia, afortunadamente, ya hay presidente interino, presidenta interina. El Universal de México abre esta información de la siguiente manera. Tribunal Constitucional avala a Yanine Áñez como presidenta interina de Bolivia. Estados Unidos reconoce a la opositora Yanine Áñez como presidenta interina de Bolivia, es otro titular de La Sexta.com, en este caso de Argentina. Brasil reconoce a Yanine Áñez como presidenta interina de Bolivia, nos dice también de México el diario Excelsior. Toda esta información nos refiere lo que sería desde el punto de vista formal, desde el punto de vista técnico-legal, la situación institucional en Bolivia. Es importante entonces ubicarnos en lo que es el contexto ahora más allá de lo formal, lo que es el contexto político y social. ¿Qué hizo el señor Evo Morales? ¿Qué hizo el movimiento que apoya al señor Evo Morales? Bueno, colocaron un conjunto de minas, un conjunto de explosivos institucionales para dinamitar, para dificultar la posibilidad de una transición constitucional. Hicieron renunciar a la presidenta del Senado, a la primera vicepresidenta del Senado, a la presidenta de la Cámara de Diputados, renunció también el vicepresidente del país, de tal manera que fuera extremadamente difícil lograr algún tipo de transición en los términos previstos por la Constitución, lo cual avalaría la narrativa que Evo Morales quiere posicionar acerca de un supuesto golpe de Estado en su país. Esto es importante para ellos desde el punto de vista político porque quieren aparecer como víctimas de un golpe de Estado y no como victimarios del fraude electoral, no como los sujetos que estafaron la buena fe del pueblo boliviano, primero desconociendo el referéndum que impedía que Evo se presentara como candidato y luego adulterando el resultado electoral para incrementar su ventaja y de esa manera sacarle el cuerpo a la segunda vuelta electoral, al balotaje que estaba previsto en la Constitución. Bueno, eso es lo que quieren evitar y por eso hicieron ese conjunto de renuncias en cascada para dificultar la transición constitucional. Sin embargo, repito, había una persona, la segunda vicepresidenta del Senado, perteneciente a las fuerzas democráticas, que estuvo dispuesta a asumir este rol que la Constitución prevé. Primero, ante la renuncia de la presidenta del Senado y del primer vicepresidente, ella asume como presidenta del Senado y luego, en tanto que presidenta del Senado, asume la presidencia interina. Todo esto avalado, tal y como nos dice la información, por el Tribunal Constitucional. De tal manera que no hay golpe de Estado, no hay ruptura en los pasos previstos por la Constitución boliviana para situaciones como estas. Sin embargo, sigue siendo políticamente tensa y socialmente delicada la situación de Bolivia. Recordemos dos cosas. Primero,
Evo Morales no es ni de lejos Maduro Moros. ¿Por qué lo digo? Lo digo por dos razones. En primer lugar, Evo Morales logró en Bolivia, a lo largo de su gestión, un conjunto de éxitos económicos, por supuesto, cimentados en el dinero venezolano, cimentado ese éxito en Daniel Ortega. Con el uso de esos recursos, Morales logró un proceso económico que llegó a ser el segundo proceso de crecimiento económico más importante de América Latina después de Colombia. Por supuesto, Chile ya está en otra liga. Entonces, en primer lugar eso. En segundo lugar, no olvidemos que en un país con importante presencia indígena, Evo Morales es el primer presidente de origen indígena. O sea, cuando Evo Morales dice, yo soy aymara, ¿no? Es verdad, pues. En cambio, cuando Maduro dice, yo soy hijo de Chávez, eso es mentira. ¿Me explico? Entonces, hay razones para ubicar que si bien Morales fue rechazado por la mayoría del pueblo boliviano, Morales fue descubierto infraganti en la trampa, en el delito del fraude electoral. Si bien todo eso es verdad, también es verdad que no es un paria desde el punto de vista social. Entonces ahí viene una situación que es potencialmente tensa. Morales es jefe de una minoría, yo diría la primera minoría de Bolivia, una minoría importante, y tiene además los mecanismos que le quedan de poder para dificultar la transición constitucional y para ejercer una presión indebida sobre este proceso, vulnerando la gobernabilidad. Eso hay que tenerlo claro. Debo informar también lo siguiente, la OEA pidió elecciones en Bolivia lo más pronto posible y ciertamente todas las fuerzas democráticas de Bolivia se encuentran en ese mismo predicamento. Recordemos que ayer desde La Paz, un analista, el doctor Jeker, nos informaba cómo ellos prevén que a más tardar para el 22 de enero puedan tener elecciones presidenciales en Bolivia. Yo quiero destacar ante la atención de ustedes un importante comentario hecho por un economista venezolano, que además de economista, por cierto, yo creo que lo justo es reconocerlo como referente ciudadano en diversas materias. Me refiero al economista Francisco Rodríguez, el autor de la propuesta del programa de petróleo por alimentos. Francisco Rodríguez emitió ayer esta cadena de mensajes en la red social Twitter, y creo que es importante no solamente porque retrata desde una óptica, digamos, más de fondo la crisis boliviana, sino además porque de aquí podemos extraer inferencias para el proceso venezolano. Dice así Francisco Rodríguez, repito, en la red social Twitter a través de su cuenta @FRRodríguezC. Dice así: primero, la discusión relevante no es si el 10 de noviembre ocurrió un golpe de Estado en Bolivia. La discusión relevante es si los eventos del 10 de noviembre acercarán o alejarán a Bolivia de la democracia. Dos, nadie pone en duda que el 23 de enero de 1958 hubo un golpe de Estado en Venezuela. Ese golpe sirvió para abrirle las puertas a la era democrática. Por otro lado, el golpe del 11 de septiembre de 1973 alejó a Chile de la democracia. 3. Es evidente que la dimisión forzada de un presidente no es la forma en la que una democracia determina quién ocupa el poder. También es evidente que la falta de independencia de poderes e integridad del sistema electoral se alejan del espíritu de una constitución democrática. 4. Cuando bandos en la contienda política de un país acuden a mecanismos extraconstitucionales para dirimir sus diferencias, ello nos indica que la sociedad carece de un contrato social básico capaz de proveer mecanismos para manejar y resolver sus conflictos fundamentales. 5. Hace más de una década, Venezuela en 1999, Ecuador en el año 2008 y Bolivia en el año 2009 reformaron sus constituciones para subordinar todos los poderes al poder ejecutivo. Por ello, estos países hoy carecen de autoridades judiciales e instituciones de contrapeso autónomas. 6. Como resultado,
se consolidaron sistemas políticos donde el ganador se lo lleva todo y el perdedor lo pierde todo. En esos sistemas, los gobernantes harán todo lo posible para mantenerse en el poder y los opositores harán todo lo posible por sacarlos del poder. Séptimo, al socavar la separación de poderes, estas constituciones destruyeron uno de los pilares básicos de una democracia moderna. Un sistema político donde quien llega a la presidencia termina controlando todos los poderes no es una democracia, es una dictadura electoral. Octavo, la captura de las instituciones del Estado por regímenes autoritarios no es solo una práctica de gobiernos de izquierda. En Perú, en los años 90, Alberto Fujimori subvirtió el poder de otras ramas del poder público mientras promovía políticas económicas de libre mercado. Noveno, en Ecuador, Lenín Moreno utilizó la concentración de poder creada por Correa para combatir al correísmo. Pero al sustituir autoridades electorales judiciales y de Contraloría por nombramientos transitorios, sembró serias dudas sobre su integridad y neutralidad. Décimo, cuando el ganador se lo lleva todo, quien llega al gobierno se siente justificado al usar todo el poder del Estado para combatir a sus enemigos. Independientemente de quienes estén en el poder, la tendencia será hacia gobiernos de corte autoritario. 11. Para que la democracia funcione y se sostenga en sociedades altamente divididas y polarizadas, se necesitan instituciones que permitan la coexistencia entre grupos políticos y sociales con visiones contrapuestas de la sociedad. 12. Ello solo es posible a través de un sistema político que ponga límites a los excesos de quienes detentan el poder. La separación de poderes es fundamental para la democracia porque protege a las minorías políticas de los posibles abusos de las mayorías. 13. Para construir democracias estables e inclusivas en nuestros países, debemos comenzar por reformar nuestros sistemas políticos para crear contrapesos efectivos al Poder Ejecutivo y proteger a los perdedores de la contienda política de los excesos de los ganadores. 14. De no llevar a cabo reformas institucionales y constitucionales profundas que restrinjan el poder de los gobernantes, que limiten el poder de los gobernantes, nos condenaremos a seguir viviendo en sistemas políticos inestables que oscilarán entre autoritarismos de izquierda y autoritarismos de derecha. Esta, repito, es la reflexión del economista y referente ciudadano Francisco Rodríguez a propósito de la crisis en Bolivia, pero también echando una mirada importante sobre cuál es el aspecto medular, más allá de lo circunstancial, de este proceso de resquebrajamiento de los totalitarismos de izquierda en la región, y una reflexión muy importante acerca de lo que nosotros, los venezolanos, debemos hacer. Quien se imagine que aquí esto se resuelve con un quítate tú para ponerme yo, es decir, desplazar al chavismo rojo para montar una suerte de chavismo azul, blanco, amarillo o anaranjado, bueno, está bien equivocado, porque una cosa como esa, es decir, sacar a Maduro para ejercer el poder con la misma arbitrariedad de Maduro, justificándonos en los horrores del régimen madurista, nos llevaría a una situación, como dice Francisco Rodríguez, de mayor inestabilidad. Es entonces preciso hacer las profundas reformas institucionales que hagan posible que ningún presidente en el futuro pueda, como Chávez, como Maduro, poner de rodillas a todos los demás poderes y lograr que la democracia venezolana sea eso, una democracia de instituciones, una democracia de ciudadanos, y no lo que acertadamente llama Francisco Rodríguez una dictadura electoral. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, La Fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En
la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Quizás cuando estaba yo leyendo los mensajes emitidos por el economista y referente ciudadano Francisco Rodríguez acerca de cómo un régimen de vocación autoritaria deriva en lo que él denomina una dictadura electoral por la ausencia de contrapesos al Poder Ejecutivo, quizá alguno de ustedes haya tenido la tentación de suponer que ese es un problema abstracto, que ese es un tema sencillamente de los académicos, que no es un tema de la vida real. Pues fíjense ustedes que sí, cuando tú tienes un sistema de administración de justicia subordinado políticamente al Poder Ejecutivo, entonces tienes no un sistema de administración de justicia, sino un régimen absolutamente atrabiliario, absolutamente arbitrario, que en vez de administrar justicia dispensa venganzas o favores, y eso no le sirve a nadie. Eso le servirá a la cúpula del poder para tratar de protegerse y evitar que lo juzguen en el presente y en el futuro, para tratar de preservar impunidades. Pero eso no les es útil, no te digo a la oposición, no les es útil al país. Bueno, ayer una organización no gubernamental muy importante, la ONG Acceso a la Justicia, hizo una denuncia relevante. En un mensaje en la red social Twitter dijeron lo siguiente: hoy apareció el texto de la sentencia 397 de la Sala de Casación Civil anunciada en agosto por el magistrado Blanco mediante un tuit sobre la supuesta unificación en un solo procedimiento de todos los procedimientos previstos en el Código de Procedimiento Civil, sin ley de por medio. Advierten también estos venezolanos, estos abogados venezolanos, que con esta nueva sentencia la sala cambió el procedimiento civil mediante una decisión judicial, con lo cual usurpó la función legislativa de la Asamblea Nacional al no ser suya la potestad de reformar leyes, sino en todo caso anularlas. Tenemos en línea al director de Acceso a la Justicia, el doctor Ali Daniels, para que nos explique en profundidad esta situación y de qué manera esto afecta la administración de justicia en general y la vida del ciudadano en concreto. Ali, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Amplíanos, por favor, este planteamiento. Te escuchamos. Sí, muy buenos días, Chugo. Muchísimas gracias por la invitación. Como lo ha señalado, una situación inédita en Venezuela, el Código de Procedimiento Civil ha sido, de hecho, derogado de un día para otro, ¿no? Por una decisión que además no tiene ni la forma ni tiene la justificación para hacerlo. En un juicio que duraba ya 10 años, en una sentencia que, como bien indicaste, se anunció en agosto y apenas 3 meses después, cuando es publicada, en una parte se dice, bueno, este juicio dura mucho tiempo, vamos a aprovechar y vamos a modificar el procedimiento civil. Esto ha implicado un cambio, como digo, que es inédito en el país, que mediante una sentencia se cambia el Código de Procedimiento Civil sin ninguna consulta pública, sin preguntarle a nadie y sobre todo sin ninguna competencia, porque los tribunales efectivamente pueden declarar inconstitucional una norma, pero lo que no pueden hacer es legislar, y eso es lo que están haciendo ellos, cambiando el Código de Procedimiento Civil, quitando el procedimiento que está establecido ahí por uno nuevo. Adicionalmente, ellos también alegan que hay una omisión legislativa porque no se ha establecido la oralidad en el proceso civil. Y hay que decir que los problemas de la justicia en Venezuela, como tú muy bien señalaste al inicio, no se deben a que el juicio civil sea escrito u oral. El problema es que los tribunales no tienen materiales, que los tribunales están por el suelo, que hay una corrupción rampante, que los juicios no se mueven si no hay dinero de por medio, que no hay justicia en Venezuela, sino para el que tiene capacidad
ceremonial donde hay oralidad, y sin embargo hay 65.000 personas, como lo dijo Carlos Nieto ante la Comisión Interamericana, que están en calabozos policiales donde deberían estar como máximo 48 horas y pasan meses y años ahí. Entonces ahí vemos un caso donde existe un procedimiento oral y sin embargo la situación no solamente no es mejor que como ocurría anteriormente, sino que ha empeorado. Entonces esto es una muestra más de cómo el derecho en Venezuela lamentablemente se ha convertido en un garabato, se ha convertido en un ejercicio de dibujo libre, donde un magistrado un día dice vamos a cambiar el código de procedimiento y lo hace sin tomar en cuenta, por ejemplo, si los tribunales en Venezuela tienen salas de audiencia, tienen maneras de hacer la recogida de las exposiciones que hacen las personas en las audiencias, o si siquiera tienen los elementos mínimos para establecer la oralidad, porque la oralidad, como dije, no es un beneficio en sí mismo si no se está preparado o no se tiene la estructura para ello. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Esta ONG ayer hizo la pública denuncia de que una decisión judicial sustituye la potestad del Poder Legislativo para legislar. Ahora los tribunales no solamente pueden anular leyes, sino que legislan, no es que subestiman, es que sustituyen al Poder Legislativo en esta función. Ali, un poco para beneficio de nuestra audiencia, ya entendemos la barbaridad desde el punto de vista procedimental y desde el punto de vista de fondo. O sea, no solamente se trata de que un poder vulnera las competencias de otro, sino que además las vulnera en el vacío, porque al establecer de esta forma la oralidad en el proceso, sin ver cuál es la infraestructura y la estructura del sistema para atender esta característica, prácticamente quedamos en las mismas o peor. Ahora bien, por favor comparte con la audiencia qué es el Código de Procedimiento Civil y de qué manera esta acción, afecta lo que es la dinámica que puede influir sobre la... El Código de Procedimiento Civil es aquel que establece el proceso que ha de llevarse en aquellos casos de materia muy, muy específica, en aquellos casos civiles y mercantiles fundamentalmente. Es decir, si una persona se va a divorciar, tiene que seguir el procedimiento establecido ahí. Si una persona tiene una deuda contra o si quiere cobrarla a una empresa, por ejemplo, pues tiene que recurrir a este procedimiento. Entonces, es un tema que directamente afecta a el devenir de las personas en su vida cotidiana, porque entonces ahora se encuentra que con un nuevo procedimiento y ese nuevo procedimiento no se sabe, además, eso es otra cosa que hay que decir, no se sabe cuándo se va a aplicar, porque sujeta a que la Sala Constitucional apruebe la sentencia, cosa que no tiene fecha y que, para poner dos ejemplos, tanto el Código de Procedimiento del año 86, que fue cuando la última vez se reformó, y con el Código Orgánico Procesal Penal, que es otro código que tiene otro proceso, en ambos casos se dieron tiempos para que eso se pudiera aplicar. En el caso del Código de Procedimiento del año 86 se dio un año, y en el caso del COP también. Entonces, ¿por qué? Porque los abogados tenemos que enterarnos cómo va a ser el nuevo proceso, cómo se va a implementar, qué va a pasar con los casos que ya están andando, que ya existen y que ya se están rigiendo por el código actual. Entonces, como ven, es una cosa que no se puede improvisar y que no se puede dictar de un día para otro. Y en este caso, se está reformando todo el código. Otra cosa, en el Código de Procedimiento Civil hay distintos. Por ejemplo, si usted quiere cobrar lo que llaman un pagaré, no, hay un procedimiento especial para ese tipo de casos. Si usted se va a divorciar, hay otro procedimiento. Ahora hay uno solo. Entonces, claro, ¿cómo va usted a adecuar todos esos procedimientos diferentes en uno solo? Tampoco lo dice la sentencia. Entonces, como es una ligereza, y realmente lo que pone en evidencia es a la triste situación en la que se ha reducido el derecho en el país. Estamos conversando, repito, con el doctor Ali Daniels, coordinador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Yo quería llegar a esto, Ali, precisamente por lo siguiente, y lo que voy a decir me da vergüenza como ciudadano, pero ocurre, pasa.
cuando se señala el mal manejo de la justicia penal, cuando se señala que casi el 70% de las personas que están en las cárceles venezolanas son técnicamente inocentes porque ningún juez ha dictaminado su culpabilidad, cuando se señala lo que acabas de referir de las afirmaciones de Carlos Nieto Palma sobre que 65.000 venezolanos están hacinados en calabozos policiales y no en el lugar de reclusión que les debería corresponder. Cuando esas cosas se dicen, hay gente, hay ciudadanos de buena fe, por cierto, debo decirlo, que piensan para sí, bueno, si están allí no debe ser porque son angelitos. Ese es un problema de ellos. Algo similar ocurre cuando se trata del uso de la justicia contra opositores políticos o contra defensores de los derechos humanos. Hay gente que dice, bueno, pero es que se metieron en camisa de 11 varas, se metieron a pelear contra el gobierno y esa es parte de las consecuencias de ello. Yo estoy en desacuerdo con ambas posiciones. Yo creo que la vulneración de la justicia a una persona o a un grupo nos afecta a todos y todos debemos responder. Pero este tema del Código de Procedimiento Civil es una agresión en un gran rango. Esto es una agresión a la inmensa mayoría de los venezolanos, por lo que tú mismo acabas de decir. Prácticamente ese tipo de procesos puede ser requerido o socorrido por cualquier ciudadano. Y entonces, entre el tema que tú también referiste, Ali, el tema de la corrupción, son numerosísimas las denuncias. Ya prácticamente es un estado, un clima de opinión acerca de que en el sistema venezolano de administración de justicia, para lograr que cualquier causa se mueva de esta naturaleza, un procedimiento civil, la única forma de obtener resultados es engrasando los mecanismos de administración de justicia con divisa, además, no con dinero en general, sino con dinero verde, con dinero extranjero. ¿De qué manera esta discrecionalidad se agrava con esta situación que ustedes están señalando? Sí, efectivamente, como anteriormente el problema era que el expediente tendría que subir a un tribunal, tenía el juez que hacer la diligencia. Ahora el problema va a ser cuándo el tribunal va a poder hacer la audiencia, porque ahora todo va a ser oral. Entonces, claro, pasamos simplemente de un problema en razón de la escrituralidad, ahora pasamos al problema de la oralidad, que es exactamente el mismo problema que ocurre en el proceso penal, que el problema no es el expediente, el problema es cuándo se va a hacer la audiencia. Ya hemos visto en muchísimos casos, sobre todo de tipo político, cómo las audiencias son diferidas hasta en 30 oportunidades, porque el juez tiene otras causas y con esa excusa, entonces simplemente va retardando el proceso. Entonces, no solución a nada si no se tiene una visión estructural del problema. Y además, en el caso de los prisioneros, tenemos que destacar que una cosa es que una persona esté detenida por un delito y otra cosa es que salga peor de cómo entró al sistema penitenciario. Entonces, ¿quiénes se perjudican porque el delincuente salga peor de la cárcel? ¿Quiénes se perjudican el delincuente? Bueno, por supuesto que sí, pero además nos perjudicamos todos. Entonces, no es un tema de que la persona merezca no estar en la cárcel. Es que nuestra obligación es ver por qué esa persona trate de recuperarse y ser algo positivo para el país. Pero si lo que estamos haciendo es empeorando su situación, lo que estamos garantizando es que esa persona se entera las 2 horas de asesino. Y eso nos perjudica a todos. Así es. Ali, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del miércoles 13 de noviembre. Un gran abrazo, muy buenos días. Muy buenos días, Chu. Muchísimas gracias. Era Ali Daniels, de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, explicándonos la más reciente barbaridad en el sistema de administración de justicia venezolano. Se sustituye el Código de Procedimiento Civil, violentando todas las normas previstas para ello. Un magistrado, un tribunal, se abroga la potestad ya no solamente de anular una ley si se considera inadecuada, sino de legislar, de redactar la nueva norma, pasando por encima de las competencias del Poder Legislativo. Y para colmo, esa modificación hecha lo que hace es empastelar aún más la dinámica de un sistema de administración de justicia donde, para decirlo con las palabras del doctor Ali Daniels, si no es con dinero, ninguna causa sale adelante.
desgracia para todos. Más allá, repito, del tema político, que no es un asunto de oposición lanzándole dardos al gobierno o del gobierno manipulando la justicia sencillamente para perseguir a sus adversarios. No, esto es un daño inmenso a todo el país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión y ahora damos un giro radical a la temática. Concentrados como estamos en lo que ocurre en la región, en el drama boliviano, en la forma como todo esto afecta al proceso político y a la crisis venezolana, bueno, no hemos dado ni siquiera un vistazo a lo que está ocurriendo en España, y es también para nosotros muy importante, no solamente por la relación entre el gobierno español y el proceso de crisis en nuestro país, sino además por la vasta colonia española en Venezuela y por la numerosísima diáspora venezolana en España. Por eso es noticia importante para nosotros lo que acaba de ocurrir en materia de política española. El diario El País titula en la mañana de hoy: Sánchez e Iglesias pactan una coalición pendiente de apoyo. El diario El Mundo va más allá y dice: Sánchez entrega el gobierno a Podemos y se encomienda. El diario La Razón dice: perfecto, el SMS que cerró la coalición del insomnio. Y La Vanguardia dice: Sánchez e Iglesias pactan la primera coalición en España. ¿De qué manera tenemos que leer nosotros, los venezolanos, esta situación? ¿Qué significa para nosotros el que alguien como Pablo Iglesias, una persona que junto a otros altos dirigentes de Podemos ha estado acá en Venezuela haciendo activismo político a favor de Chávez y recibiendo dinero del chavismo, esté hoy formando parte de la coalición gobernante en España? Tenemos en línea a Carmen Beatriz Fernández. Carmen Beatriz Fernández es una periodista venezolana, analista, investigadora, docente universitaria y es experta precisamente en comunicación política. Carmen, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos insumos para digerir esta nueva realidad. Te escuchamos. Sí, muchas gracias, Gachu. Gracias por la oportunidad y saludos a todos. Sí, en efecto, fíjate, como bien dices, es la primera coalición que se arma en esta nueva España, que es una España que ha pasado del bipartidismo que tuvo durante toda su democracia a un esquema multipartidista que necesariamente implica la construcción de alianzas y la celebración de coaliciones de gobierno, porque es lo que permite que se establezca efectivamente un gobierno. Eso parece una verdad así como demasiado obvia, una pregunta, pero en realidad la clase política parecía no estarlo entendiendo, ¿no? Y recordemos que nosotros tuvimos en España hace apenas 6 meses se logró armar gobierno y por eso Pedro Sánchez convoca unas nuevas elecciones
en la esperanza de sacar mejor partido en una nueva jugada, en esta nueva de tener un mejor resultado, obtuvo un peor resultado para el PSOE, porque obtuvo un parlamento no solamente con menos escaños, no solamente con menos votos, perdieron casi 1 millón de votos en términos absolutos, perdieron 3 escaños en términos relativos, pero además el parlamento es mucho más complicado, porque es un parlamento más segmentado, mucho más fragmentado y además más polarizado, con la emergencia, digamos, fuerte del partido Vox, que es el en el espectro izquierda-derecha, pues el más hacia la derecha. Pero voy a la pregunta concreta que hacía. ¿No? Apenas han transcurrido 48 horas de esta elección y se anuncia este pacto con Iglesias, que es un pacto que no arma gobierno, hay que aclarar eso, es un pacto que no está armando gobierno, sino es un pacto como una declaración de intención de aliarse para armar gobierno, porque resulta que la tragedia para Pedro Sánchez es que los votos de Podemos y los votos del PSOE no suman 176 votos parlamentarios que hacen falta para armar gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Si para efectivamente que se concrete esa alianza entre Podemos y el PSOE, habría que convencer a muchos otros partidos. Muchos otros porque no basta convencer a los partidos grandes o moderadamente grandes que ya han dicho que no están de acuerdo con una coalición de gobierno PSOE Podemos, sino que tendría que convencer a pequeños partidos y hacer una alianza con partidos regionales y con representantes regionales, que se ha venido llamando el gobierno Frankenstein, ¿no? Un gobierno que sea una colcha de rechazo, que llegue a sumar los votos, bien votos positivos, o bien que se retire de la votación, en segunda votación, que es lo que indica el sistema. O sea, el sistema dice, bueno, vamos a votación, necesitamos 176 votos a favor de esta coalición de gobierno, no se tiene. Entonces vamos a una segunda votación donde es posible que algunas agrupaciones políticas se retiren y entonces cuenta solamente la mayoría simple, ¿no? De quienes efectivamente están votando sí o no. Estamos conversando con Carmen Beatriz Fernández, analista política, especialista en comunicación política, colega que está radicada en España en estos momentos. Carmen, 2 detalles, ¿no? Durante algún tiempo hubo gente fantaseando con la posibilidad de que se produjese un gobierno de amplia sustentación política a partir de una entente entre el PSOE y el PP. Y esto, por cierto, no era una cosa traída por los cabellos. Ponían como ejemplo el sólido respaldo de la canciller Merkel en Alemania y todo lo que eso ha significado desde el punto de vista político y económico para ese país sobre la base de un encuentro similar. Hoy el diario El Mundo de alguna manera comenta a propósito de esto, dice, ni siquiera, refiriéndose a Sánchez, dice, ni siquiera contesta la llamada de Casado mientras Arrimadas le pide que reconsidere un ejecutivo con PP y Ciudadanos. Coméntanos esto y también lo que significa el posicionamiento de Vox como tercera fuerza política y sobre todo lo que eso significa o lo que pudiera significar como dato confuso para los venezolanos. Nosotros acá en Venezuela, a partir de la situación de polarización interna, hay compatriotas que ven las cosas en blanco y negro y se imaginan que todo lo que signifique avance de la derecha debe ser malo para Maduro y en consecuencia es bueno para nosotros. Y en el caso concreto de Vox, estamos hablando, entiendo, de una manifestación política que es virulentamente anti-inmigración, por ejemplo, más o menos de aquel clima que discriminaba a los no solamente a los venezolanos, sino a los latinos en general, y que llevó a la creación de aquel término despectivo de sudaca. Háblanos un poco de eso, por favor. Sí, bueno, tenemos como para 3 libros, ¿no? pero sí, bueno, efectivamente, las cosas son siempre grises, ¿no? Y creo que categorizan muy bien ese blanco negrismo
que los venezolanos solemos ver las cosas, pues a veces no es tal, ¿no? Entonces, sí, las posibilidades de una gran coalición han estado presentes, o por lo menos han estado presentes en la visión de algunos estadistas de la talla de Felipe González o de Aznar, esa posibilidad de esa amplia coalición al estilo alemán, que fue muy buena para el país, fue muy buena para la gobernabilidad, fue muy buena para Angela Merkel, pero fue terroríficamente mala para los socialdemócratas alemanes. Entonces creo que eso hay que tenerlo en cuenta también, porque muchos partidos o los partidos que pueden hacer parte minoritaria de esa alianza pueden ver con temor que les ocurra la catástrofe de los socialdemócratas alemanes, ¿no? Entonces creo que ese es el miedo y eso hace difícil, más difícil la concreción de una alianza de esa naturaleza, por más que desde afuera nos luzca buena y positiva para el país, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la emergencia de Vox crece a costa del Partido Popular y de Ciudadanos, ¿no? O sea, digamos, en España sigue siendo válida esa categoría izquierda-derecha, ese continuum izquierda-derecha como clasificación de las ideas políticas. Yo creo que es uno de los países donde sigue más en boga eso que en otras partes está ya perdiendo sentido. En España todavía no ha perdido sentido. Y ese crecimiento de Vox hace que el Partido Popular no sea tan poderoso tampoco como podría haber sido sin el crecimiento de Vox, ¿no? O sea, si hubiéramos tenido un Partido Popular con 100 parlamentarios, digamos, la relación de fuerza podría haber sido distinta. No tenemos eso, sino que tienes un Vox que le está respirando en la nuca, como se dice vulgarmente, al Partido Popular, y se ha erigido con 50 y tantos escaños, ¿no? O sea, una fuerza política poderosa que es ya la tercera fuerza política española. Que yo no la veo como una derecha tan de extrema derecha como extrema derecha alemana o la extrema derecha francesa, ¿no? O sea, creo que es una derecha muy particular y muy al estilo español, ¿no? Finalmente, Carmen, un gesto que para la cultura política venezolana es desusado, el que un político ante una debacle electoral, ante un severo traspié, opte por asumir su responsabilidad, asumir su culpa, retirarse de los cargos e incluso abandonar la política. Eso aquí es extremadamente inusual, para decirlo lo menos. Pero cuando ese político es un joven de apenas 40 años o un tanto menos, es más inusual todavía. Háblanos de lo que eso significa, háblanos de lo que puede significar para la política española y un poco también como reflejo y como ejemplo para la política venezolana, el gesto de Albert Rivera al delegar la conducción de Ciudadanos tras este traspié electoral. Sí, catástrofe más que traspié, ¿no? Uh-huh. Es una pérdida de 50 años, pérdida muy notable, pero efectivamente, como bien lo reconoces, creo que ha sido un gesto muy digno y un gesto que ennoblece a Albert Rivera y habla muy bien de Albert Rivera como político responsable, porque al final lo que está en juego y de lo que estamos hablando todo el tiempo es de la responsabilidad de los políticos. O sea, aquí hemos tenido unos políticos irresponsables en el sentido que no supieron, no fueron capaces de atender al mandato popular, que era pónganse ustedes de acuerdo. No se pusieron de acuerdo, convocaron a unas elecciones y en menos de 48 horas anuncian un preacuerdo que ha caído muy mal en la sociedad, hay que decirlo, porque dicen, bueno, si esto ya estaba apalabrado, porque evidentemente estaba apalabrado antes de la elección, ¿por qué nos has hecho ir a una nueva elección que ha costado 150 millones de euros en unas condiciones en las que España no son las más bullantes, ¿no? Entonces,
bueno, un poco es muy inusual, el gesto de Rivera es muy bueno, y no solamente es inusual en Venezuela, es muy inusual también en España, ¿no? Hay que decir. En conclusión, yo creo que pese a que se haya anunciado con bombo y platillo este preacuerdo, todavía no existe la posibilidad real de armar gobierno. Hay que contar los votos y los votos no dan. Y luego hay que tener en cuenta que aún cuando se dé este gobierno, esta especie de gobierno Frankenstein, como una sumatoria de muchas alianzas inestables, digamos, hay que recordar que España forma parte de la Unión Europea, digamos, y eso hace que sea difícil hacer dibujo libre, tanto en la política económica y los presupuestos que no le han aprobado a Pedro Sánchez, dan fe de ello, pero también en la política internacional, digamos, no aún cuando se concretase esta alianza, PSOE-Podemos, no habría mucho espacio para dibujo libre en la esfera internacional. Carmen, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas brindado pues esta mirada acuciosa al proceso político español y a los posibles efectos o enseñanzas que pudiéramos extraer los venezolanos del mismo. Un gran abrazo. Un abrazo. Encantada, gracias. Era la profesora Carmen Beatriz Fernández, periodista, investigadora, docente universitaria, analista, especialista en comunicación política, dándonos esta visión sobre lo que es el proceso político español y sus posibles incidencias en el proceso de crisis política venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo y cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram @Daniela Ross M. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión con el tiempo justo para comentar la información que ayer se hizo pública desde la Asamblea Nacional. La oposición venezolana, el campo democrático venezolano, anunció los puntos de concentración y el punto de llegada de la movilización convocada para el próximo 16 de noviembre. La oposición se concentrará en 4 puntos del este de Caracas para marchar hasta la Plaza José Martí el 16 de noviembre. Llama mucho la atención, desafortunadamente, que no habrá punto de concentración en el oeste caraqueño.
donde por cierto quedan los sectores populares en los cuales la oposición triunfó el 6 de diciembre del año 2015. Obviamente se comprende que en el oeste caraqueño el control que ejerce el Chavo Diosdado Madurismo, no solamente con los recursos del Estado, pues con la alcaldía del municipio Libertador, etcétera, etcétera, sino además con los paramilitares mal llamados colectivos, crean una situación distinta, dificultando mucho más la expresión del ciudadano que en otras partes de Caracas. Sin embargo, repito, en el oeste caraqueño, en las barriadas populares del oeste caraqueño, arrasó la oposición en las elecciones del 6 de diciembre del 2015. En lugares como El Valle, en lugares como Caricuao, en lugares como La Vega, en lugares como Catia, en lugares como el 23 de enero, ganaron los candidatos de la Unidad Democrática y fueron derrotados de manera abrumadora los candidatos del chavismo. Bueno, esos ciudadanos que pudieron expresarse a través del voto no tienen cotidianamente la posibilidad de expresarse a través de su manifestación de pensamiento, de protesta. Entonces, repito, llama la atención el que ni siquiera en puntos tradicionales como Candelaria o El Paraíso se hayan fijado en esta ocasión puntos de concentración. Yo debo, como ciudadano, como demócrata, sencillamente reivindicar el derecho ciudadano al ejercicio de la protesta pacífica, y subrayo pacífica porque la protesta de calle, para que sea útil, para que sea capaz de tener incidencia, tiene que ser masiva, y para que sea masiva tiene que ser pacífica, porque ya sabemos todos lo que ocurre cuando la protesta pública se transforma en un intercambio entre escombros y gas lacrimógeno. Cuando eso ocurre, el pueblo se retira, la ciudadanía se retira y la calle queda entonces en manos de las vanguardias. Por un lado, los cuerpos de seguridad del Estado, por otro lado, las vanguardias de la organización que convoca la movilización, y por otro lado, los elementos delincuenciales mal llamados colectivos. Entonces, como no es eso lo que se quiere, entiendo yo, como no es eso lo que se pretende, como lo que se pretende es una clara demostración de fuerza del mayoritario pueblo democrático venezolano, como eso es lo que se pretende, al menos eso es lo que uno puede entender de la convocatoria hecha, entonces es demasiado importante que la protesta sea masiva. Y repito, para que sea masiva tiene que ser pacífica. Ese es un derecho constitucional, ese es un derecho humano, y por ese derecho humano nosotros aquí y en cualquier parte partiremos lanzas en su defensa. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 7.